Hola muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá. Después de esta semana de descanso que tuvimos, espero que la hayan disfrutado mucho. Y bueno, sin tanto preámbulo, vamos a seguir viendo un poco todo el periodo del Chile colonial, que fue lo que comenzamos a ver en el video anterior, donde explicábamos cierto que había muchas características similares al resto del continente, pero se diferenciaban algunas pequeñas cosas, ¿cierto? Y en base a eso nos enfocamos un poco en temas de que Chile obtuvo el grado de capitanía general, nos enfocamos en la economía, ¿cierto? Del periodo colonial en Chile, en donde asociamos, ¿cierto?, a cada siglo a una actividad económica. Y por último, ¿cierto?, hablamos sobre el rol de la hacienda y toda esta orden político, social, económico, incluso que se vivía dentro de las haciendas, ¿cierto? Y dimos la tarea a la página 174, que si mal no recuerdo la resolvimos también en la sesión, ¿cierto? Online, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Simplemente vamos a trabajar en la página 175, que vamos a enfocarnos especialmente en lo que es la guerra de Arauco o esta famosa frontera del río Biobío, ¿sí? Está más que claro ya que el pueblo mapuche fue el único pueblo que nunca pudo ser conquistado por los españoles. Y por ende, llega un momento en que el reino español eh, determina, ¿cierto? Reconoce la independencia de este pueblo y se crea entonces la frontera natural del río Biobío. También tenemos súper claro que este conflicto bélico, este conflicto armado entre mapuches y españoles es conocido como la Guerra de Arauco, y la Guerra de Arauco comienza con la llegada de Diego de Almagro, ¿cierto? En la famosa batalla de Reino Huelén, y tenemos un enfrentamiento, perdón, constante hasta la famosa batalla de Curalaba del año 1598, cuando ahí ya los mapuches logran expulsar a todos estos españoles que estaban en la zona sur, ¿sí? Después de eso simplemente se reconoce en parte la independencia del pueblo mapuche, pero aún así no quitaba las ganas, ¿cierto?, a los españoles de poder conquistarlo. Por ende, esta famosa frontera del río Biobío se generaron distintas relaciones entre mapuches y españoles, relaciones pacíficas, relaciones violentas, pero lo más importante es que estas relaciones generaron también una mezcla cultural, ¿cierto? Un sincretismo cultural. Así que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos más o menos un mapa que muestra lo que vendría siendo el dominio mapuche y el dominio español. Ya chicos, si nos vamos a la página 176 tenemos las fases de la guerra de Arauco. Y en este sentido nos vamos a referir ya. eh, Simplemente esto no es que los mapuches y los españoles hayan dicho ya, vivamos la guerra, vivámosla en tres partes. No, esto ya son simplemente interpretaciones de los historiadores ya a lo largo de los años. Pero la primera etapa simplemente es la guerra ofensiva. La guerra ofensiva, a pesar de que el libro dice que se plantea en el año 1601, la guerra ofensiva se inicia cuando llega Diego de Almagro, cuando comienzan los primeros enfrentamientos entre españoles y mapuches, ¿ya? Después los españoles llegan a la zona sur, ¿cierto? Ocupan parte de la zona sur, pero como ya les comenté, los mapuches lo echan en la batalla de Curanaba. Aún así, existían las ganas, ¿cierto?, de seguir conquistando este territorio. Y es por eso que la guerra ofensiva la plantea el señor Alonso de Rivera en el año 1601, que simplemente él creó una frontera móvil fortificada. ¿Qué quiere decir esto? De que una frontera con militares y que ellos poco a poco fueran avanzando, ¿cierto? Y así quitándole el territorio a los mapuches. Y para esto, ya, es muy importante, ellos, los españoles, trajeron un ejército profesional. Y esto es una cosa muy interesante de analizar también. Porque el ejército de los españoles era simplemente estos hidalgos, estos conquistadores que vinieron. Pero para enfrentar a los mapuches bajo esta idea de guerra ofensiva, trajeron un ejército profesional, es decir, a un ejército que se les pagaba, ¿cierto?, un sueldo por estar luchando acá, ya, y ese sueldo era conocido como el real, situado como lo tenemos acá. ¿Qué ocurrió con eso? Les funcionó entre comillas, porque claro, avanzaron parte del territorio, pero simplemente los mapuches los terminaron por derrotar a todos. ¿Eh? Si se dan cuenta, esta idea de guerra ofensiva solamente duró 11 años, porque parte en 1601 y la guerra defensiva parte en el año 1612. ¿Cuál es la razón que lleva a los mapuches a ganar a este ejército profesional? Y es muy similar al por qué derrotaron al resto de los conquistadores. Una y la más importante de todas, los mapuches conocían su propio territorio, por ende ocupaban técnicas de guerra para afectar a los españoles, como cuáles.
los invitaban a zonas pantanosas, como los españoles todos andaban con armaduras, quedaban atascados, ¿cierto? O se les hacía mucho más difícil moverse y ahí los mapuches atacaban. Además recuerden que los mapuches, gracias a Lautaro, ellos aprendieron las técnicas de guerra a los españoles, pero las mejoraron, ¿ok? Por ende atacaban, ¿cierto? Con mayor fuerza. Un ejemplo claro, el uso del caballo. Los mapuches aprendieron a cabalgar, pero a diferencia de los españoles que andaban puro jinete, muy pesado con armadura, los mapuches andaban dos personas arriba del caballo. Uno que solamente se dedicaba a jinetear, por decirlo de alguna forma, a manejar el caballo, y el otro que iba por detrás lanzando flechas o lanzas. Por ende hacían ataques mucho más rápidos, porque además, ¿cierto? Como no tenían armaduras, era mucho más rápido para el caballo moverse. Por ende, no funciona la guerra ofensiva, los mapuches simplemente derrotaban a los españoles de manera muy fácil. Como no pudieron lograrlo, esta guerra duró solamente 11 años, después se plantea la idea de la guerra defensiva y esta simplemente se le ocurrió a un sacerdote jesuita llamado Luis de Valdivia. ¿Cuál fue la idea de él? La idea de él simplemente era conquistar a los mapuches, pero de forma pacífica, a nombre de la religión. Y para eso tenían que venir los jesuitas. Recuerden, cuando hablamos de la religión en la época, hablamos de distintas congregaciones, pero lo que más destacaron, ¿cierto?, fueron los jesuitas, y ellos realizaban distintas misiones, ¿cierto? Es decir, ellos se iban a vivir con los indígenas para conquistarlos. Y esa era la idea de la guerra ofensiva, realizar misiones y evangelizar a los indígenas, como lo iban a evangelizar en otras palabras, les iban, ¿cierto?, a sacar lo salvaje, porque recuerden que así eran vistos los indígenas. Funcionó en algunas comunidades, sí, en algunas comunidades estas misiones sí funcionaron, los indígenas sí se volvieron cristianos, pero en la mayoría de los casos esto no funcionó, ¿ya? De hecho, ¿cierto? Simplemente muchas veces fueron capturados estos mismos señores y al fin y al cabo no se logra llevar a cabo, ¿ok? Simplemente porque no se respetaban las medidas, no se respetaban los acuerdos y seguían habiendo ataques entre españoles e indígenas. Por ende, como les digo, entonces la guerra defensiva no resultó. Y después de la guerra defensiva simplemente ya se dieron cuenta como que ya no hay cómo conquistar a los mapuches y se pasa a la tercera etapa, que es la etapa de los parlamentos. Y esto era muy importante. ¿Qué eran los parlamentos? Simplemente eran encuentros donde ellos hacían distintos tratados, ¿ya? Ahora, ¿cuáles eran los tratados? Generalmente eran por temáticas comerciales. ¿Por qué a los españoles les interesaba tanto el territorio mapuche? Precisamente por la ganadería que tenían los mapuches y sus textiles, sus tejidos. ¿Por qué a los mapuches les interesaba tanto el territorio español? Porque los españoles tenían cosas que los mapuches no, como por ejemplo las herramientas de trabajo, especialmente para la agricultura, ¿cierto? Todas estas cosas de cobre y cosas por el estilo, y especialmente el agua ardiente. A los mapuches les gustaba mucho el agua ardiente, que es como esta clase de vino. Por ende, después de esto comienza este periodo de parlamentos en donde se juntaban autoridades mapuches con autoridades españolas en un lugar determinado y generaban distintos tratados, ¿ok? Así como ya, yo te paso a ti 50 litros de aguardiente, le dice el español al mapuche, ya, y yo te paso, no sé, 5 vacas. Estoy inventando, ¿ok? Pero esos eran los parlamentos. Ahora, ¿qué tenían de interesante estos parlamentos? De que no era una cosa que duraba un día, sino que los parlamentos eran reuniones que podían durar semanas y estaban todas las semanas en una gran fiesta, ¿cierto? Haciendo estos intercambios comerciales y haciendo estos distintos tratados. Ya de hecho aquí en la página 177 tenemos un ejemplo, una imagen de un parlamento. Ahora, los parlamentos no es que se hacían todos los días, sino que se hacían cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada un año a veces, ¿ok? Pero el parlamento simplemente se reunían y realizaban estos intercambios comerciales. Por ende, el parlamento ya es cuando una etapa cuando ya vivía entre comillas en paz, porque en estos tratados que hacían a veces igual se violaban el tratado. Por ejemplo, generalmente los tratados decían, ya, nosotros los españoles nos prometemos, ¿cierto?, a no atacar el territorio mapuche. Y a veces igual los españoles atacaban, por ende violaban el tratado. Y si los españoles atacaban, ¿qué hacían los mapuches? Contraatacaban, ¿ya? O viceversa, y a lo mejor el parlamento hacían el tratado y decían, ya, nosotros los mapuches nos comprometemos a no atacar el territorio español, ¿ya? Y a lo mejor lo violaba y los mapuches atacaban. ¿Y qué hacían los españoles? Contraatacaban. Por eso, aún así, ¿cierto? A pesar de que se generó el río Biobío como la frontera, aún así hubo convivencia, como ya les digo, hubo ciertos
un sincretismo social, ¿cierto?, entre mapuches y españoles, y el cual muchas veces vivían en paz y otras veces vivían, ¿cierto?, de forma violenta, ¿ok? Pero lo más interesante, ¿cierto?, es este periodo de parlamento. Se dan cuenta, la guerra ofensiva no duró prácticamente nada, pero el periodo de parlamento fue lo que duró a lo largo, ¿cierto?, de los siglos, ¿ok? El primer parlamento se inicia prácticamente a partir de 1630 y dura ya hasta el año 1890, o sea, dura casi 300 años, que eran estas reuniones que realizaban tanto mapuches con españoles. Después Chile se hace independiente y en ese sentido después son los chilenos los que comercializan con los mapuches, en este caso de los parlamentos. Pero aún así, como les digo, eso no quiso decir que se hubiesen dejado de atacar mutuamente. Y aquí, ¿cierto? Tenemos lo que son las malocas, las malones y la vida fronteriza. Y lo que le estoy diciendo, la vida en la frontera, ¿cierto? Simplemente siguió con esta de forma pacífica, pero también de forma violenta. Y había ocasiones en que los mapuches, ¿cierto?, atacaban a los españoles y estos eran conocidos como los malones. O sea, entonces, ¿qué es un malón? Un ataque mapuche al territorio español. ¿Por qué realizaban estos malones? Simplemente porque le robaban las armas, ya, distintos alimentos que ellos tenían y capturaban rehenes, especialmente mujeres, ¿ok? Los mapuches generalmente les capturaban las mujeres a los españoles. ¿Qué hacían entonces los españoles? Contraatacaban y el ataque español al territorio mapuche se conocía como las malocas, ¿ok? Entonces, ataque mapuche a los españoles, malón o malones. Ataque español al territorio mapuche, las malocas. ¿Qué hacían los españoles? ¿Por qué robaban los españoles o qué es lo que obtenían de las malocas? Rehenes, ¿ya? Robaban especialmente niños para utilizarlos como esclavos, ¿cierto? Y también le robaban los tejidos, el ganado a los mapuches y también en algunas ocasiones también le robaban las mujeres, ¿ok? Por ende, al generar al generarse esta captura de rehenes, ya sea por parte del español o por parte del mapuche, se comienza a generar este sincretismo cultural porque comienzan a intercambiarse aspectos culturales, se le empiezan a enseñar parte de su cultura, el idioma y cosas por el estilo. Y así poco a poco comienzan a hacer lo que es la sociedad chilena, o sea, nuestra sociedad tan gran parte determinada por el mestizaje entre españoles y mapuches, y no solo un mestizaje cierto físico, un mestizaje biológico, sino que también un mestizaje cultural, ¿ok? Y mucho de este mestizaje se da especialmente en la vida, en la frontera, perdón, del río Bío. ¿Se entiende, chicos? Por eso la importancia de esta relación fronteriza, que muchas veces fue, o gran parte del tiempo fue una relación de paz, pero muchas otras veces fue una relación de violencia, donde españoles atacaban a los mapuches o los mapuches atacaban a los españoles a robar distintos productos. Ahora, toda esta vida fronteriza se generó lo que es el sincretismo cultural que en parte genera la sociedad chilena actual. ¿Ok? Así que eso, chicos, lo que quería ver el día de hoy. Entonces, simplemente para que les quede claro, así era la vida fronteriza, la guerra de Arauco, ¿cierto? Ya hemos hablado mucho de la guerra de Arauco. Estas son las etapas que después se crean de la guerra de Arauco cuando después la batalla de Curalaba, ¿cierto? Se genera esta idea de guerra ofensiva, guerra defensiva. Ninguna de las dos resulta y la que sí da más... es más eficiente en este caso es la etapa de los parlamentos, que eran estos grandes encuentros de mucha fiesta, entonces donde se intercambiaban productos y también hacían distintos tratados. Aún así, cierto, la vida fronteriza generó etapas de violencia en donde existieran los malones y las malocas y genera todo este sincretismo cultural que a la larga va a llevar un poco al nacimiento de la sociedad chilena. ¿Ya? Así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Y la actividad que les voy a dar ahora simplemente va a ser la página 177. ¿Ok? Así que eso, muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.